Abrimos ya la crónica sobre lo que está ocurriendo en la policía, porque saben que esta semana se tenía que votar el acuerdo al que habían llegado los sindicatos policiales, digamos, con el gobierno, con el Ministerio del Interior. La policía y los guardias civiles tenían que votar la oferta, la última oferta que el ministro Zoide les habría ofrecido. Pues las votaciones telemáticas de policías y guardias civiles fueron, por lo menos las de la policía, suspendidas por la noche, ya que el sistema sufrió un ataque, como les digo, informático. Así lo confirmaba el Sindicato Unificado de Policía, que explicaba que la reinstauración del sistema no sería posible hasta al menos el viernes a mediodía, fuera ya del plazo previsto para votar, que era mañana miércoles. Es por ello, atención, que los sindicatos han aceptado el acuerdo finalmente del Ministerio del Interior sin consultar finalmente a todas sus bases. Los sindicatos policiales se han reunido esta tarde, como les decía, y han asegurado que sin garantías para proteger el sondeo frente a un nuevo ataque no pueden garantizar la votación. Dicen dar un paso al frente con un sí a Interior. Esta no es otra que aceptar la oferta económica del Ministerio del Interior, consistente en un montante de 1.207 millones de euros para ambos cuerpos en el periodo de 2018-2020. De los que 807 se destinarán exclusivamente a la equiparación salarial, 300 a la subida de las retribuciones básicas del conjunto de la función pública y 100 a incentivar el regreso de los policías en segunda actividad sin destino y guardias civiles en situación de retiro sin puesto a puestos de operatividad. Bueno, para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Serafín Giraldo, policía, portavoz de un sindicato policial. Señor Giraldo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué ha ocurrido? Explíquenoslo. Un referéndum que se ponía en marcha ayer lunes por la mañana, tenía que durar hasta mañana a mediodía, un ataque informático y se ha suspendido. Efectivamente, la empresa además con mucha experiencia en este sector, nos informó que hubo una caída en la web a las 6 de la tarde a través de un ataque de dimensiones durísimas, y se lo digo textualmente, por un tipo de denegación del servicio de DOS. No entiendo mucho de informática, pero por lo visto fue un virus muy fuerte que atacó a esta empresa y que impidió, que bloqueó la web, en definitiva impidió realizar esa votación que se estaba realizando. ¿Se había votado? ¿Se estaba votando ya por parte de los policías afiliados, ese 83% del censo de policías que tenían derecho a voto? Efectivamente, se estaba empezando a votar, se estaba comenzando bien la votación. Lo que pasa es que, ya le digo, a las 6 de la tarde se colapsó. Ya hubo una anomalía, una sobrecarga, que la empresa trató de aumentar la capacidad del servidor, pero al final comprobaron que existía un ataque informático, con lo cual decidimos... tuvimos que asumir la responsabilidad de decidir votar sí a esa equiparación salarial, a esa subida de sueldo, por decirlo de alguna manera. Ahora hablaremos de esa decisión, que no sé cómo la define usted, si unilateral o no, pero en cualquier caso, ¿quién está detrás de este ataque? ¿Tienen ustedes sus pesquisas? ¿Las han comenzado? ¿Quién ha podido querer interferir en esta votación de los policías? Hemos puesto una denuncia. O sea, yo no me atrevo a decir quién ha sido, quién ha dejado de ser. Faltaría más, pero sí que hemos puesto una denuncia en la unidad operativa pertinente de la Guardia Civil y la Policía Nacional, y esperemos que dé resultado. Nuestros informáticos son especialistas, con lo cual esperemos que dé resultado. ¿Tienen sospechas? No, desde luego que no, y aunque las tuviera tampoco se las diría públicamente, eso es evidente. Señor Giraldo, ¿cómo es posible que la decisión, en vez de pedir al Ministerio mover el plazo, pedir una semana más, 2 semanas, 10 días para intentar arreglar ese sistema informático en una votación que supuestamente debía ser democrático y que votasen esos 83% de policías afiliados, se decida unilateralmente tomar la decisión por la parte, por el todo? Sí, en primer lugar porque es un acto de responsabilidad que teníamos que asumir. Y teníamos que asumir ese acto de responsabilidad por diversos factores. Primero, porque no nos la vamos a jugar, y lo digo así, no nos la vamos a jugar al todo o a nada. Máxime cuando un policía va a cobrar 561 euros más en un proceso de aquí al 2020 y ese policía tiene familia. Y yo no me puedo jugar el sueldo de ese policía, con lo cual tengo que coger esos 561 euros que me ofrecen de aquí al 2020 en un proceso, vuelvo a repetir, de subida en el 18, 19 y 20 y seguir negociando por respeto a ese policía y sobre todo a la familia de ese policía a quien represento. En segundo lugar, hay muchas negociaciones ahora mismo abiertas, muchísimas. Tenemos en la calle ahora mismo a los pensionistas, con toda la legitimidad. Tenemos en la calle a los médicos, que empiezan a pedir la equiparación. Y tenemos en la calle a los de prisiones y a otros colectivos que efectivamente piden algo que es legítimo, y es la equiparación salarial con los funcionarios de otras comunidades autónomas. Con lo cual creemos también, por un ejercicio de responsabilidad, que es el momento. Y luego,
Estoy cansado y quiero ya terminar de una vez con lo de la equiparación. Vamos a ver, la equiparación no es una cifra, no es una cifra. Es demagógico decir que la equiparación es una cifra y es fácil de explicar. La equiparación es una ley a la que se llega tras un proceso, tras una auditoría, porque la equiparación asume muchos conceptos y un sueldo de un funcionario asume muchos conceptos. Y le puedo poner un ejemplo. En la policía cobramos la territorialidad. ¿Qué pasa con los policías que viven en el País Vasco, en Ceuta, en Melilla, en Madrid, que cobran un plus por esa territorialidad? ¿Se los quitamos? ¿Tienen que devolver dinero? Los Mossos de Escuadra cobran horas extras. ¿Qué pasa con las horas extras? ¿Las dejan de cobrar? ¿Las cobramos nosotros? Los juicios, los complementos que tenemos nosotros y no tienen los Mossos de Escuadra. Ahora mismo la Policía Nacional está pidiendo una serie de complementos que no piden los Mossos de Escuadra, la ayuda social en concreto. Con lo cual, la equiparación no es una cifra y es muy bochornoso que un policía se ponga delante del público, se ponga delante de la sociedad y diga quiero 1.500 millones para equipararme. No, lo que necesitas es una ley. Es una justicia salarial que nos equipare a todos los conceptos que integran nuestro sueldo. Es así de sencillo. Y además, frente a la sociedad, si yo vengo y pido X dinero, ¿qué pensará la sociedad? Es que es tremendo. Pero, señor Giraldo, entiende usted que hay policías que no piensan como usted. Por y hay supuesto. policías que vienen defendiendo, por ejemplo, el otro día estuvo aquí el portavoz de Jusapol, que dice que tiene a 30.000 asociados que iban, desde luego, a votar no a ese acuerdo. Y esos policías, yo he podido hablar con ellos, no sé a cuánto representan. Señor Giraldo, no tengo ni idea de la representación. Entiendo yo, intento hablar con unos y con otros. Ya sabe usted que ese es mi trabajo, pero que desde dice en mi nombre, no. Los sindicatos han elegido en mi nombre y en el nombre de todo el Cuerpo Nacional de Policía. Yo ahora mismo estoy representando a un 83%. Estoy hablando en la unidad de acción sindical. Estoy representando a ese 83% que en un momento dado votó para un consejo de policía a los sindicatos. Y en este momento estoy hablando por ellos. Y vuelvo a repetir y vuelvo a incidir. No es lógico que yo venga pidiendo una cantidad. Yo tengo, y además por mera justicia, porque los Mossos de Escuadra, que nadie se olvide, que han sacado también una circular y daban otra cifra. Y que nadie se olvide que en una negociación hay dos posturas. Una, la nuestra, pidiendo 1.500 millones, otra, la del Gobierno, diciendo que son menos, y otra, de los Mossos de Escuadra, que también dicen, por cierto, que son menos. ¿A quién hacemos caso? Por eso mismo, termino en un segundo, hay que hacer una auditoría. Y esa es la justicia salarial, que esa auditoría externa y autónoma diga las diferencias reales. Y ojo, si no se ajustan a esos 500 euros, 561 euros, ojalá sean más para la policía. Yo voy a estar vigilante que no perder un duro para mis afiliados, pero desde luego que ojalá sean más, pero desde luego desde una auditoría externa, no porque una parte quiera imponer un criterio. Es que esto es lógico. Yo lo digo por el ejemplo porque sí que es comprensible. Imagínese que hay un referéndum a nivel nacional que se va a celebrar, hay un ataque informático y el gobierno decide no, vamos a optar por el sí o por el no, me da igual, cualquiera de las opciones que le interesa al gobierno porque creemos que es lo mejor para la ciudadanía. Entendería usted el malestar de gran parte de la ciudadanía. Por supuesto. Oiga, ¿por qué están decidiendo por mí y no me han dejado a mí votar? Completamente de acuerdo, pero es que los representantes tenemos que tomar una decisión. A mí me cuesta mucho tomarla y cuando la he tomado le he explicado la motivación, sobre todo porque pienso en las familias que pueden perder esos 561 euros en el 2020. Es una cifra muy exagerada, con lo cual yo tengo que pensar en ese dinero y seguir negociando para intentar que aumente, pero dentro de la objetividad. Por último, se acusa al ministro Zoido y a gran parte de los sindicatos, no sé si al suyo en concreto, de que el viernes pasado en una entrevista en la televisión española se le escapó un desliza al señor Zoido diciendo que desde ayer, por el jueves, ya habían firmado, digamos, ese acuerdo con los sindicatos. No lo digo yo, lo dijo el ministro. No sé si tenemos el corte y se lo podemos poner al señor Giraldo. Sí, vamos a escucharlo, porque creo, aunque ya le digo que está cogido de televisión española y puede que ande un poco desfasado, pero me parece interesante. Bueno, básicamente, vamos a intentar recuperar los próximos minutos, pero que decía eso, venía a decir el acuerdo que hemos firmado ayer con los sindicatos, ayer por el jueves. ¿Estaba firmado desde el jueves, señor Giraldo? Pues hay que preguntarle a él porque ese acuerdo no está firmado. Es más, le conmino a que el jueves a las 9 de la mañana, precisamente es cuando se va a celebrar este acuerdo. Yo no sé por qué un portavoz del Gobierno se supone que preparado el y ministro del Interior, efectivamente, estamos vigilados con lupa. Yo ahora mismo, vamos, cada coma que diga, estoy seguro que va a salir un Twitter. El otro día me pasó, que dije algo a la sociedad, dije a la sociedad que a la policía nos interesaba de cara a la sociedad. Lo dije de cara a la sociedad y después de hablar de la ley Mordaza, comenté que a la policía teníamos más interés, y eso es evidente, tenemos más interés en resolver los problemas sociales y en ser
ser más policías que incluso nuestro sueldo. Eso es evidente y eso es un principio básico de actuación. Sin lugar a dudas. Se sacó de contexto y se armó un lío. Y ahora mismo, de verdad, cada vez que hablas, te miran hasta las comas. Serafín Giraldo, muchísimas gracias una vez más por haber estado y en este momento que tienen ustedes tanta presión por este impopular acuerdo al que han llegado, que entiendo y le agradezco que haya dado la cara en este programa. Gracias y buenas noches. No sé el tiempo que me queda aquí en el sindicato, volveré a mi destino, y eso que lo apunten también, volveré a mi destino, pero es tremendo, es un momento muy difícil, de verdad. Se lo agradezco de veras entonces. Gracias y buenas noches. Un placer.